Géminis y la tentación de la infidelidad, mito astrológico o dolorosa realidad. Hola, amantes de los astros. ¿Están listos para sumergirnos en uno de los temas más picantes y controvertidos del zodiaco? Hoy, desentrañaremos los misterios de Géminis y su supuesta tendencia a la infidelidad. ¿Será verdad que los nacidos bajo este signo son más propensos a explorar otros horizontes amorosos? ¿O simplemente se trata de un estereotipo injusto? Prepárense, porque este viaje estelar promete sacudir sus creencias sobre el amor, la lealtad y el fascinante mundo de los gemelos celestiales. Empecemos por una verdad indiscutible: Géminis es el signo de la dualidad. Representados por los gemelos Castor y Pollux, son seres ambivalentes, marcados por una naturaleza cambiante e inquietante. Su mente inquisitiva y su incansable sed de novedad pueden jugarles tanto a favor como en contra en el terreno amoroso. Les encanta el coqueteo, la seducción, las charlas brillantes y el ingenio. Necesitan libertad, sentirse estimulados y evitar el aburrimiento a toda costa. Y es aquí, precisamente, donde yace el posible origen de su fama de infieles. La monotonía es su kriptonita. Si una relación se convierte en rutina, si la chispa se apaga, pueden empezar a buscar el combustible de la aventura en otros lugares. Pero, cuidado, confunden el entusiasmo inicial y la chispa de la novedad con amor verdadero. Y es en esta peligrosa encrucijada donde pueden tropezar y lastimar a quienes les aman. Entonces, ¿condenamos a todos los Géminis a llevar el estigma de la traición? Por supuesto que no. Como cualquier otro signo astrológico, son mucho más que simples arquetipos. La posición de Venus, Marte y otros planetas en su carta natal, así como sus experiencias de vida, moldean su personalidad y definen su manera de entender y expresar el amor. No podemos negar, sin embargo, que los Géminis poseen rasgos que, de no ser canalizados positivamente, podrían conducirlos por caminos escabrosos. Su legendaria elocuencia, por ejemplo, se puede transformar en un arma de doble filo. La misma labia encantadora que los hace tan irresistibles puede convertirse en una herramienta de manipulación y engaño. Su carácter volátil puede hacer que se enamoren y desenamoren con vertiginosa facilidad, dejando corazones rotos a su paso. Pero, si algo nos ha enseñado la astrología es que todos tenemos luz y sombra. No juzguemos duramente a los Géminis. En lugar de eso, aprendamos a comprender sus mecanismos internos. No olvidemos que muchos Géminis tienen un profundo deseo de encontrar el amor genuino, incluso si el sinuoso camino de la búsqueda los hace tambalear en ocasiones. Entonces, ¿qué pueden hacer los Géminis para evitar la tentación de la infidelidad y cultivar relaciones sanas y duraderas? Aquí van algunos consejos de sabiduría astrológica. Abran canales de comunicación honestos con su pareja. Los juegos mentales no funcionan a largo plazo. Expresen sus necesidades, sus dudas y sus deseos. No dejen que la insatisfacción o los conflictos silenciados fermenten en resentimiento. Valoren la lealtad. Un Géminis evolucionado comprende que la verdadera aventura reside en construir un proyecto en común, en ser un equipo invencible. El verdadero amor no se mide por la adrenalina momentánea, sino por la complicidad profunda y el apoyo incondicional. Nutran su espíritu inquieto, pero de forma segura. Encuentren pasiones en común con su pareja. Viajen, exploren nuevos horizontes. Que la relación se sienta como una travesía siempre estimulante y jamás como una celda. Autoconocimiento al poder. Reflexionen sobre sus patrones emocionales. Se enamoran de la idea del amor en lugar de la persona real. Confunden necesidad de atención con conexión genuina. Y si están en una relación con un Géminis, queridos lectores, aquí les dejo algunas claves fundamentales. Démosles espacio. La asfixia es su peor enemigo. Confíen en que volverán, siempre que los lazos entre ustedes sean fuertes. Seamos la fuente de su estimulación. Sorpréndanlos, cultiven aficiones interesantes, nunca dejen de crecer individualmente. No alimenten sus inseguridades. Los celos y los reclamos solo los ahuyentan. Conecten con su mente antes que nada. El diálogo inteligente y las conversaciones chispeantes son su afrodisíaco. ¿Ven? La infidelidad de Géminis no es una sentencia. Es un reto a tomar conciencia, una invitación a entender su mente compleja y llena de matices. Si un Géminis siente que su corazón tiene un verdadero hogar, que puede desplegar sus alas sin renunciar al amor y la confianza, entonces el hechizo de la traición pierde su poder. Al final del día, recordemos que todos los signos zodiacales, incluido el inquieto Géminis, tienen el potencial de amar de manera extraordinaria. La clave está en el crecimiento, la empatía y la comunicación. No nos obsesionemos con etiquetas, enfoquémonos mejor en construir relaciones donde prime el respeto, la honestidad y la aventura cotidiana de compartir la vida con un cómplice del alma.
Y si quieren seguir adentrándose en las profundidades de la astrología, los misterios de la compatibilidad amorosa y los secretos del zodiaco, suscríbanse a nuestro canal. Les esperan muchas más sorpresas estelares.